Hola, ¿qué tal, bella tribu? Aquí Luis Jesús Cari Otorongo. En esta ocasión les traigo el audio capítulo número 2 del libro de Michael Harner, La senda del chamán. Vamos a ver, ¿les parece? Por supuesto, está de más decirte que este libro lo hicimos completamente en audiolibro. Va a aparecer por aquí el enlace para que puedas escuchar el libro completo y también va a estar en la descripción del video. Déjame decirte también que por algo nosotros hemos lanzado algunos capítulos sueltos, ya que claramente si estás buscando solo una información concreta y específica, puedes en este caso recurrir solo al viaje chamánico. Si quieres recurrir a más información, por supuesto te recomendamos escuchar el libro completo. Introducción. La palabra chamán procede de los tungus de Siberia y la usan ya la mayoría de los antropólogos para referirse a ciertos individuos de culturas no occidentales a los que antes se conocían como médicos brujos, hechiceros, curanderos, encantadores, magos y videntes. Una de las ventajas del término chamán es que carece de las connotaciones negativas que se asocian a las otras palabras. Además, no todo curandero o médico brujo es un chamán. Un chamán es una persona, hombre o mujer, que entra en un estado alterado de conciencia para contactar con una realidad que normalmente desconocemos, y utilizarla con el fin de adquirir sabiduría y poder ayudar a otras personas. El chamán tiene, al menos, un espíritu a su servicio. Según Mircea Eliade, el chamán se distingue de otro tipo de magos y curanderos por el uso que hace de un estado de conciencia que Eliade, siguiendo a los místicos occidentales, denomina éxtasis. Pero la sola práctica del éxtasis, apunta al autor con acierto, no define al chamán, que tiene técnicas específicas para entrar en tal estado. En palabras de Eliade, no todo el que experimenta un estado de éxtasis puede ser calificado de chamán. Este se especializa en un tipo de trance durante el que, se cree, su alma abandona el cuerpo y se eleva por los cielos o desciende al mundo inferior. A lo cual yo añadiría que lo que suele hacer un chamán en trance es curar a un paciente, recargándole de energía vital o benéfica, o extrayendo la negativa. El viaje al que alude Eliade se lleva a cabo para recuperar la energía o un espíritu perdido. El estado estático o alterado de conciencia y el aspecto aprendido que caracteriza la tarea del chamán puede denominarse estado chamánico de conciencia, de ahora en adelante, SC. El SC no solo conlleva un trance o estado perceptivo trascendente, sino el conocimiento de los métodos y presupuestos que operan en un estado alterado. El SC contrasta con el estado normal de conciencia, ENC, al que regresa el chamán tras acabar su tarea. El SC es una situación cognitiva en la que uno percibe la realidad no normal de Carlos Castañeda y las manifestaciones extraordinarias de la realidad de Robert Lowy. 2. El componente aprendido del SC incluye 1. Información sobre la geografía cósmica de la realidad no normal, con el fin de conocer en qué lugar determinado puede hallarse el animal o planta apropiado, u otro tipo de poderes. 2. El mecanismo mediante el que el SC permite el acceso al mundo inferior chamánico, y 3. La toma de conciencia por parte del chamán de que el entrar en un SC responde a una misión específica. En la realidad no normal no se adentra uno por puro juego, sino con intenciones serias. El chamán es alguien que tiene una tarea que cumplir en el SC, y debe conocer los métodos básicos para llevar a cabo su misión. Si, por ejemplo, quiere recuperar del mundo inferior el animal guardián de poder de algún individuo, debe saber cómo entrar a ese mundo, encontrar el animal de poder y traerlo de vuelta sin incidentes. Además, en el ENC, ha de darle las instrucciones pertinentes al paciente. En un SC, el chamán suele experimentar un enorme regocijo con lo que ve, a la vez que un gran asombro y admiración por los mundos bellos y misteriosos que aparecen ante él. Es como si estuviera soñando, pero despierto. En tales sueños se pueden controlar las situaciones y dirigirlas. Mientras se encuentra en SC, el chamán no puede por menos de sorprenderse ante el realismo de lo que ve. Ha entrado en un antiguo universo, completamente nuevo para él, pero en cierto modo familiar.
que les suministrará importante información sobre el sentido de su propia vida y de su muerte y del lugar que ocupa en el plano del ser. En el transcurso de sus viajes, el chamán conserva siempre un control sobre la dirección a seguir. Pero no sabe qué es lo que descubrirá. Seguro de sí mismo, explora las infinitas mansiones de un universo oculto y magnífico. Terminado el viaje, regresa cargado de descubrimientos, que ampliarán su campo de conocimiento y le permitirán ayudar a los demás. El chamán es un consumado vidente, que, normalmente, trabaja en la oscuridad o, al menos, con los ojos tapados, con el fin de ver claramente. Por eso suele realizar su tarea por la noche. Algunos tipos de visión chamánica pueden llevarse a cabo con los ojos abiertos, pero, por lo general, las percepciones son de carácter más superficial. En la oscuridad, la realidad normal no distrae tanto la mente, lo que hace posible que el chamán se concentre en la realidad no normal, que es la esencia de sus prácticas. Sin embargo, la oscuridad por sí sola no es suficiente. El vidente debe entrar en el SS asistido por el sonido del tambor y la maraca, por el canto y la danza. La iluminación chamánica es la habilidad de alumbrar, literalmente, la oscuridad, para ver en ella lo que otros no pueden percibir. Este puede ser, de hecho, el significado original de iluminación. Entre los chamanes esquimales y gluliks, a esta capacidad especial de ver se le llama umanek, lucidez, iluminación, que le permite ver en la oscuridad, literal y metafóricamente hablando, pues puede, incluso con los ojos cerrados, ver cuando está oscuro y percibir objetos y hechos futuros ocultos a los demás. Pueden ver el futuro y los secretos de la gente. Tres Ayua, un chamán esquimal, describía así su iluminación chamánica. Intenté convertirme en chamán con la ayuda de otros, pero fracasé. Visité a muchos chamanes famosos y les hice grandes regalos. Busqué la soledad y acabé por sentir una gran melancolía. De repente me daba por llorar y me sentía muy triste sin saber por qué. Entonces, sin razón aparente, todo cambió de pronto y sentí una alegría enorme, indescriptible, un gozo tal que no podía contenerme y tenía que romper a cantar, un canto poderoso hecho de una sola palabra: alegría. Alegría. Tenía que gritarlo a todo pulmón. Y entonces, en aquella exaltación misteriosa que me envolvía, me convertí en chamán, sin saber cómo había sucedido. Pero era chamán. Podía ver y oír de un modo diferente. Había alcanzado mi Aumanek, mi iluminación, la luz chamánica mental y física, de tal manera que no solo podía ver en la oscuridad, sino que aquella misma luz emanaba de mi cuerpo, invisible para los humanos, pero que podían percibir todos los espíritus del cielo, la tierra y el mar, que vinieron a mí y se convirtieron en mis espíritus ayudantes. 4. Entre los Wiradjris de Australia, un neófito se convierte en iluminado, al ser asperjado con agua sagrada y poderosa, que se cree que está hecha de cuarzo líquido. Eliade apunta, es como decir que uno se convierte en chamán cuando se le impregna de luz solidificada, es decir, con cristales de cuarzo. El autor sugiere que se establece una relación entre la condición de ser sobrenatural y una sobreabundancia de luz. 5. La imagen del chamán como alguien que irradia luz, especialmente en forma de corona o aura alrededor de la cabeza, existe también entre los jíbaros. El halo, multicolor, se forma únicamente cuando el chamán se halla en un estado alterado de conciencia producido por la ayahuasca. Solo puede verlo otro chamán en un estado mental similar. Figura 1. Figura 1. Halo rodeando la cabeza de un chamán jíbaro en un estado alterado de conciencia. El dibujo es de otro chamán jíbaro. A la vez que irradia luz, el chamán jíbaro es capaz de ver en la oscuridad y a través de objetos opacos. Ya lo he descrito con anterioridad. Había bebido y se puso a cantar en voz baja. Poco a poco, empezaron a formarse líneas difusas en la oscuridad y la música estridente de los Tsensak, espíritus ayudantes, lo envolvió. El poder del bebedizo los alimentaba. Los llamó y vinieron.
Primero Panji, la anaconda, que se enroscó en torno a su cabeza, transfigurada en corona de oro. Luego Bampang, la mariposa gigante, revoloteando sobre su hombro y cantándole con sus alas. Serpientes, arañas, pájaros y murciélagos danzaban en el aire, por encima de él. En sus brazos aparecieron 1.000.000 de ojos, sus ayudantes demoníacos, escrutando la noche en busca de enemigos. El sonido del agua fluyendo le llenaba los oídos y, escuchando su murmullo, supuso que poseía el poder de Tsunji, el primer chamán. Ahora podía ver. 6. Los chamanes suelen trabajar en total oscuridad, aunque a veces lo hacen con un pequeño fuego o una luz tenue. Sin embargo, hasta un diminuto foco de luz puede entorpecer la visión. Así, entre los chukches de Siberia, la sesión chamánica comenzaba, como de costumbre, a oscuras, pero cuando el chamán dejaba, repentinamente, de tocar el tambor, se volvía a encender la lámpara y de inmediato se cubría la cara del chamán con una tela. La dueña de la casa, mujer del chamán, cogía el tambor y empezaba a tocarlo muy despacio, con suaves golpes, y no paraba hasta el final. Bueno, y antes de seguir escuchando este tremendo audiolibro, por favor dale me gusta al video, no te cuesta absolutamente nada, te vas a demorar 5 segundos y será una gran ayuda para nosotros. Muchas gracias y continuemos con el audiolibro. Yo, por mi parte, suelo dejar una vela encendida en el suelo de la habitación cuando entro en el SS y entonces, cuando me desplomo o me tumbo, me tapo los ojos con el brazo izquierdo. Cuando el chamán cae al suelo, los chukches dicen que se hunde, lo que traduce no solo el acto en sí, que los demás ven, sino la creencia de que el chamán, durante el periodo de éxtasis es capaz de visitar otros mundos y, en especial, el subterráneo. 8. De modo semejante, al chamán esquimal que está a punto de hacer su viaje se le llama, el que se hunde hasta el fondo del mar. 9. No solo cae al suelo de la casa, sino que se sumerge en un mundo inferior oceánico, SS. El viaje es una de las funciones más importantes del chamán. La vertiente básica de este viaje, generalmente la más fácil de aprender, es el viaje al mundo inferior. Para llevarlo a cabo, el chamán cuenta con un agujero especial de entrada a este mundo. La entrada existe tanto en el plano normal como en el no normal. Entre los indios de California, por ejemplo, solía ser un manantial, más concretamente, de agua caliente. Los chamanes viajaban cientos de kilómetros bajo tierra, entrando por un manantial y saliendo por otro. Asimismo, se cree que los chamanes australianos de la tribu Chepara se sumergían en la tierra y volvían a salir por donde querían. De los de la isla Fraser se decía que entraban en la tierra y salían de nuevo, a considerable distancia. 10. Un chamán bosquimano, Kung, del desierto de Kalahari, África del Sur, contaba lo siguiente. Amigo, así es este NUM, poder. Cuando cantan, yo bailo. Me adentro en la tierra. Entro por un sitio como esos donde la gente bebe agua, una charca. Hago un largo viaje, voy muy lejos. 11. Otra entrada usada por los indios californianos era un tronco hueco. Entre los aruntas, Aranda, de Australia, también podía ser un tronco la entrada al mundo inferior. 12. Los conibos me enseñaron cómo seguir las raíces de los gigantescos árboles catawba para adentrarme en el suelo y llegar al mundo inferior. En SC, mis amigos conibos y yo veíamos esas raíces como serpientes negras por cuyos lomos nos deslizábamos hasta alcanzar regiones de bosques, lagos y ríos, y extrañas ciudades relucientes como el día, iluminadas por un sol que ya había desaparecido allí arriba, en el mundo normal. Pues aquellos viajes los hacíamos de noche. Otros accesos al mundo inferior pueden ser cuevas, madrigueras e incluso orificios hechos en el suelo de barro. De las casas. Los tuanes de la costa noroccidental de Norteamérica cuentan que a menudo, el suelo se abría, para que el chamán descendiera. 13. La entrada al mundo inferior conduce, por lo general, a un túnel o tubo por el que el chamán acaba saliendo a lugares maravillosos y llenos de luz.
Desde allí el chamán viaja a donde quiere, durante minutos e incluso horas, para volver de nuevo al túnel y salir a la superficie, por donde entró. Una buena descripción de este método clásico y tan extendido es la que da Rasmussen de los esquimales y Glulix de la bahía de Hudson. Ante los grandes chamanes, se abría un orificio en la casa misma, desde donde invocan a sus espíritus ayudantes, un sendero a través del suelo, si están en una tienda en tierra firme, o bien a través del mar, si es un iglú, y por ahí el chamán baja sin toparse con ningún obstáculo. Casi se desliza, como si cayera por un tubo que se adaptara perfectamente a su cuerpo y por el que se puede avanzar cómodamente. Este tubo lo mantienen abierto para el chamán todas las almas de sus tocayos, hasta que regresa de nuevo a la superficie. 14. Cuando el chamán esquimal vuelve de su viaje al mundo inferior, la gente que está en la tienda o en el iglú, le oye venir desde muy lejos, por el pasadizo que sus espíritus le abren se le oye cada vez más cerca, y con un grito estentórea, Pluae, emerge tras la puerta. 15. A la mayoría de los que practicamos el viaje chamánico el túnel no nos resulta angosto en absoluto, suele ser espacioso y permite una gran libertad de movimientos. A veces el túnel puede hallarse obstruido, pero siempre se encuentra una abertura o resquicio por los que seguir adelante. Con un poco de paciencia se consigue continuar el viaje y no tener que volver antes de tiempo. A veces, una vez dentro del agujero, el chamán puede verse inmerso en una especie de corriente o río que le empuja hacia arriba o hacia abajo, sin que esté claro si este torrente forma o no parte del túnel. Así lo indicaba un chamán samoyedo de Tacviva al contar su primer viaje al mundo inferior. Mirando a mi alrededor vi un agujero en la tierra, cada vez se hacía más grande. Por él descendimos, el chamán y su espíritu guardián, y llegamos a un río que se bifurcaba en dos afluentes, que seguían direcciones opuestas. Mira, dijo mi compañero, un riachuelo va del centro al norte, el otro va hacia el sur, a la Tierra del Sol. 16. Algunos chamanes destacados no solo pueden ver en SC, sino también oír, sentir y percibir más allá de sus 5 sentidos, como este chamán samoyedo que oía a su espíritu guardián, o aquella india Pomo de California, también chamán, que me contaba que había sentido moverse bajo ella un gigantesco animal de poder mientras recorría el túnel, esta vez dentro de una montaña. 17. Se dice que entre los indios belecules todas las casas tenían un agujero en el suelo que servía como entrada al mundo inferior. El mundo que hay bajo nosotros, se llama Asyuta Nm. Las descripciones que tenemos de este mundo inferior, son las que dan los chamanes que han visitado esas regiones durante el trance. Según dice una anciana que visitó el mundo inferior cuando era niña, la entrada se efectúa por un agujero que hay en la casa, entre la puerta y la chimenea. 18. De un modo curiosamente similar, la entrada al mundo inferior en las quibes circulares, cámaras ceremoniales, de los indios unes del suroeste de América es un agujero en el suelo. Lo que les diferencia de la belecule es que este orificio, llamado sipap, se encuentra entre la pared y el hogar, la puerta de entrada está en el techo. 19. Estos sipap eran corrientes en las quibes prehistóricas de los indios pueblo, pero no hay rastro de ellos en grupos de pueblos más modernos. Es interesante observar que, entre los unes, donde aún se mantiene el sipap en la forma circular de la quibe, también sobreviven las sociedades médicas chamánicas. 20. Aunque no tengo pruebas suficientes para afirmar tal cosa, es posible que los miembros de estas sociedades usen tales orificios como entrada al mundo inferior en un estado de trance. Desde un punto de vista etnológico ortodoxo, sin embargo, el sipap no es más que un símbolo que representa el acceso mítico al mundo subterráneo por el que se supone que nuestros ancestros lograron salir al mundo. 21. Los Hopis, a diferencia de los Unes, no hacen sipaps en el suelo de sus quibes. 22. Pero creen que hay ciertas rocas o piedras que, teniendo un agujero en la parte superior, son sipaps naturales, y, como tales, sirven de entrada al mundo inferior. Figura 2. No está demostrado que los Hopis usen el sipap para visualizar sus viajes chamánicos, pero es muy posible que lo hagan así. Los no Hopis nunca podrán llegar a saber si es cierto,
pues las tareas que desempeñan las sociedades médicas de las tribus pueblos se mantienen en el más absoluto secreto. Sin embargo, hay indicios que parecen demostrar que pueden darse tales prácticas. A este respecto, es muy ilustrativo el dibujo de un artista Hoop titulado Sepapona, Sipapuna, que intenta reflejar la experiencia del túnel a modo de Mandele, figura 3. Figura 2. Sepapu, Sipap. Entrada Hoop al mundo inferior. Situado en el Gran Cañón, al oeste de los asentamientos. Hoopis. Fuente: Centro de Investigación y Estudios Astrogeológicos de Estados Unidos. Por cierto, que los círculos concéntricos de un Mandele a menudo recuerdan el aspecto acanalado que suele presentar el túnel, y meditar con la ayuda del Mandele puede llevar a una experiencia que en parte se asemeja al viaje por el túnel. Joan M. Bastocas, que ha llevado a cabo estudios sobre ciertos aspectos del arte chamánico, ha observado que el motivo concéntrico parece ser una característica de la experiencia visionaria en sí, y representa la abertura por la que el chamán se introduce en el mundo subterráneo o el aéreo, trascendiendo así el universo físico. 23. Figura 3. Sepapona, Sipapuna. Dibujo contemporáneo del artista Hoop Milan Lomakema, Dabakema. Fuente: Pintura Hoop. El mundo de los Hopis, de Patricia Hannis Browder. Nueva York. Daten, 1978. La autora señala que las máscaras que usan los chamanes esquimales de Alaska tienen forma de círculos concéntricos rodeando un orificio central. La figura 4 muestra una máscara de estas características, que recuerda inmediatamente al túnel acanalado. De modo semejante, en el budismo tibetano, muy influenciado por el chamanismo, hay mandeles muy elaborados que representan un círculo central. Como si fuera un túnel por el que se accede al mundo de los dioses y espíritus representados a su alrededor, véase Tanka tibetano, figura 5, y su parecido con el dibujo Hoop de la figura 3. En la oscuridad, y guiado por los tambores, el chamán no se centra en el mandele, sino que entra directamente en el túnel y continúa el viaje más allá. Figura 4. Máscara de chamán esquimal del Bajo Yukón. Siglo XIX. Fuente: Museo Nacional de Historia Nacional, Instituto Smithsoniano. Fotografía de Víctor E. Krantz. Figura 5. Mandele de Kunraig. Tanka budista tibetano sobre. Hola, yo de nuevo. Si has llegado hasta este punto es porque te está encantando nuestro contenido, también te está gustando este audiolibro. Así que por favor no olvides suscribirte a nuestro canal, es súper fácil, es súper simple. Y por supuesto, si quieres recibir notificaciones de todo lo que subimos, de todo nuestro contenido, por supuesto activa la campanita. No se te olvide, suscríbete y sigamos entonces escuchando este audiolibro. Un abrazo. El primer viaje. Ahora ya está preparado para su primer ejercicio chamánico práctico. Será un simple viaje de exploración por el túnel hasta llegar al mundo inferior. Su única misión consistirá en atravesar el túnel, ver, quizá, lo que hay al final y volver. Asegúrese de haber entendido bien las instrucciones antes de empezar. Para llevar a cabo el ejercicio necesita un tambor, o una grabación de tambores chamánicos, y alguien que lo toque para usted. C. Para realizar estas prácticas debe estar tranquilo y relajado. Absténgase de tomar alcohol o alucinógenos durante las anteriores 24 horas, para que su poder de concentración sea bueno y su mente no se vea asaltada por imágenes que puedan interferir en el proceso. Coma poco o ayune totalmente en las horas que precedan al ejercicio. Elija una habitación oscura y tranquila. Quítese los zapatos, aflójese el cinturón o cualquier otra prenda que le oprima y túmbese en el suelo, póngase cómodo, pero no utilice una almohada. Respire profundamente unas cuantas veces. Relaje los músculos de brazos y piernas. Permanezca en esa posición unos minutos, meditando sobre su misión.
Cierre entonces los ojos y tápeselos con la mano o el brazo para evitar la luz. Visualice ahora una abertura en la tierra, un orificio que haya visto en la vida real. Puede ser alguno que viera en su infancia o la semana pasada, incluso hoy mismo. Cualquier entrada en la tierra servirá, una madriguera, una cueva, un tronco hueco de árbol, un manantial, un pantano o incluso un orificio artificial excavado por el hombre. La mejor entrada es la que le resulte más cómoda y la más fácil de visualizar. Contémplela durante un par de minutos, sin entrar. Observe sus detalles con atención. Pida a su compañero que empiece a tocar el tambor, alto, a un ritmo rápido y uniforme. No debe haber ruptura del ritmo ni cambio alguno en la intensidad de los golpes, de unos 205 a 220 golpes por minuto producen, normalmente, los efectos deseados. Calcule que tiene unos 10 minutos para hacer el viaje. Indique a su compañero que, transcurridos los 10 minutos, debe golpear fuerte el tambor 4 veces para avisarle de que es hora de volver. Inmediatamente después, su ayudante debe tocar el tambor a un ritmo muy rápido durante medio minuto para guiarle en el viaje de vuelta, y acabar con 4 golpes secos más como señal de que el experimento ha concluido. Cuando el tambor empiece a sonar al comenzar el ejercicio, visualice el orificio que ha elegido, entre por él y comience su viaje hasta entrar en el túnel. Al principio el túnel puede parecerle oscuro y lúgubre, tiene un grado de inclinación no muy grande, pero hay veces que la pendiente es muy pronunciada, suele presentar un aspecto acanalado y, a menudo, curvas y recodos. Suele suceder que uno va a tanta velocidad por el túnel que ni siquiera puede ver cómo es. En ocasiones quizás se tope con alguna piedra, muro o obstáculo similar. En ese caso, lo único que tiene que hacer es rodearlo o buscar una rendija que le permita atravesarlo. Si no puede hacerlo así, lo mejor es que regrese y lo intente otra vez. En cualquier caso, no se esfuerce demasiado. Si hace lo indicado, hará el viaje sin cansarse. El éxito radica en adoptar una actitud que sea el término medio entre hacer un gran esfuerzo y no esforzarse lo suficiente. Al final del túnel le espera un espacio abierto. Examine el paisaje con atención, viaje por él e intente recordar sus rasgos principales. Siga explorando hasta que reciba la señal de volver y, entonces, regrese por el túnel de la misma forma en que descendió. No toque ni se lleve nada de lo que ha visto. Este viaje es de simple exploración. Una vez en la superficie, incorpórese y abra los ojos. No se sienta descorazonado si no lo consigue a la primera. Inténtelo de nuevo, con un ritmo de tambor más lento o más rápido. El ritmo es cuestión de personas y de momentos determinados. Cuando haya completado el ejercicio, cuente a su compañero lo que ha visto para no olvidar ningún detalle de su experiencia. Puede también escribirlo o grabarlo. Recordando estos detalles empezará a acumular conocimiento sobre el SC. Algunas de las personas que han asistido a mis seminarios me han brindado amablemente sus primeras experiencias. Creo muy instructivo que usted las compare con las suyas propias. Puede leerlas a continuación, van precedidas de comentarios míos. Observará que en algunos casos se menciona que yo les doy la señal para que vuelvan. Esto suelo hacerlo en los seminarios para mantener un cierto orden de participación de los asistentes. Viajes. Lo que va a leer ahora son testimonios directos de personas que hicieron su viaje chamánico al mundo inferior por primera vez. Estas personas son, principalmente, americanos medios de procedencia muy diversa. Podrá observar que no suelen utilizar expresiones calificadoras del tipo, imaginé que, o, me figuré que. Solo con el tambor y el sencillo método que he descrito más arriba, llegaron a tener experiencias que no dudaron en calificar de reales y de entre las más importantes de sus vidas. Usted puede también tener esas experiencias con solo seguir el método. El primer testimonio nos ofrece una estupenda descripción del túnel y sus círculos concéntricos. Cuando el tambor empezó a sonar, busqué en mi mente sitios que conocía y que me pudieran servir de entrada.
Visualicé un par de sitios que tenían un significado especial para mí y que pensé que serían apropiados, pero resultó que no. Luego había una cueva junto al lago Pyramid, en Nevada, misteriosa y con grandes vistas, pero me pareció que el túnel hasta el mundo subterráneo sería demasiado largo. Por fin, encontré una cueva que recordaba de la infancia, una cueva que visitaban muchos turistas, me parece que se llamaba Ruby Cave, pero no lo recuerdo bien. Estaba en el sur, quizá en Georgia o Carolina del Norte. Bueno, el caso es que estaba llena de estalactitas y estalagmitas, una cueva de verdad. Me adentré en la oscuridad por un estrecho pasadizo y descubrí, no la cueva de mis fantasías infantiles, poblada de dragones y animales de toda especie, sino un nuevo tipo de cueva. Anillos concéntricos de luz y oscuridad aparecieron ante mí y me rodearon, parecía que me llevasen. Lo que sentía no era tanto que me estuviera moviendo por el túnel como que era él el que se desplazaba. Al principio los anillos eran circulares, luego se hicieron elipses verticales, pero siempre concéntricos y en movimiento. La alternancia de luz y sombra me recordaba un poco a los reflejos que se producen en ciertas estructuras onduladas de cartón o metal. Y antes de continuar con el audiolibro, por favor déjame un comentario de este video. Cuéntame si te gusta este libro, cuéntame si te gusta lo que llevas escuchando y por supuesto yo con gusto te lo responderé. Y por supuesto, aparte de hacer comunidad y conversar, no tienes idea lo mucho que le ayuda al canal cuando tú comentas un video nuestro. Sigamos con el audiolibro. De vez en cuando, sentía una cierta impaciencia, pues el túnel parecía no tener fin, pero pensaba que, aunque lo que había más allá de él merecía la pena, el solo hecho de viajar a través del túnel era ya toda una experiencia. Las elipses verticales se hicieron horizontales y al cabo de un rato se fueron abriendo hasta desaparecer. Desemboqué en un espacio tenuemente iluminado, un mar subterráneo, sobre el que estuve mucho tiempo, navegando, viendo cómo se alzaban las olas y rompían por debajo de mí. El túnel que me había llevado hasta allí había ascendido en un ángulo de unos 15 grados, ahora, este cielo oscuro sobre el mar subterráneo me condujo a otro túnel, que tenía una inclinación de 90 grados, y me vi transportada por él. Sus paredes se abrían en los ya familiares círculos concéntricos de luz y sombra, que me arrastraban. No tenía sensación de caer, sino de hacer un movimiento hasta cierto punto intencionado. Me sorprendí al oír que me llamaban para que volviera y, no con muchas ganas, me dispuse a volver, un poco desilusionada por no haber llegado al final del túnel y, al mismo tiempo, asombrada ante la experiencia. El regreso fue fácil y rápido. Aún conservo la sensación de... La segunda persona también utilizó una cueva como entrada en la tierra. Dijo haber experimentado un estado de conciencia que se asemejaba al sueño. Elegí una cueva que conocía bien. He estado allí 4 o 5 veces. Está en un bosque muy frondoso y la entrada tiene algo más de 15 metros de diámetro. Al entrar encuentras una gran sala, con muchos pasajes. Un poco más allá se alza un montículo. Tuve que salvar algunas grietas bastante profundas y en algunos sitios había que retorcerse para pasar. Es muy dificultoso cuando va uno solo. Seguí bajando, hasta el lugar más profundo en que había estado. Nunca había llegado más allá. Pero seguí descendiendo, no sé cómo, hasta dar con otra entrada, en este caso, una salida, que me condujo a una isla tropical con unas preciosas y extensas playas, solo vegetación y pájaros tropicales. Vamos, lo que se dice un paraíso. Luego regresé. Fue casi como si hubiera estado durmiendo, pero ahora me conozco lo suficiente para saber cuando estoy dormido, y entonces no lo estaba. El siguiente caso es un ejemplo más de la cueva usada como acceso al túnel. Tardé mucho tiempo en ponerme en camino. Por fin localicé una cueva que había visitado en Francia, habitada por pueblos primitivos hace miles de años. Entré y estuve andando bastante tiempo. El techo no se inclinaba, podía andar sin tener que agacharme. Seguí así un buen rato. Por fin,
el pasadizo se ensanchó y fue a dar a una gran abertura. Salí y había un acantilado. Lo rodeé y subí a lo alto de la abertura, allí me senté, disfrutando del panorama, que era ancho y profundo. Entonces regresé. Hay ciertas personas que tienen un gran potencial chamánico y pueden, incluso en esta primera experiencia, no solo ver, sino también sentir, oír y oler. En el testimonio que sigue, la persona en cuestión tuvo la sensación de que trepaba ayudada de manos y rodillas, de que resbalaba y de que experimentaba la frialdad del agua, además del mero hecho de ver. Tomé como punto de partida un pequeño manantial que hay en la finca donde vivo. Sentí que me hacía pequeñito al meterme por debajo de una gran roca. Entré en un canal diminuto y húmedo que iba colina arriba. Me vi trepando con las manos y las rodillas. Aquello estaba muy oscuro y enseguida perdí de vista la entrada. Entonces el canal descendió bruscamente, no sabía a dónde me dirigía. Sentí que me resbalaba por las rocas húmedas y caía en un lugar muy espacioso donde había una especie de estanque. El agua estaba muy fría. Bajo la superficie se veía una lucecita y sentía que debía haber algo debajo o fuera, así que me metí en el agua, medio de pie, medio nadando. Recuerdo la sensación de haber tenido mucho frío. Entonces apareció una especie de montículo sobre un pequeño canal, como en una cueva. Salía una pradera que era muy verde y que cubría con su sombra un enorme roble. Me senté bajo el roble y me vi vestido de pieles, como los indios. Estaba muy cómodo bajo aquel árbol y entonces llegó la hora de volver, lo que me molestó, pero, como era un buen discípulo, seguí las instrucciones y llegué al sitio por el que tenía que trepar para salir del estanque. Descubrí que ya no llevaba las ropas de indio, sino unos vaqueros y mis botas de escalar. Luego salí por el manantial. El cielo estaba gris, cubierto. Sentí que había vuelto a mi sitio, que estaba en casa. El viajero que narra ahora su experiencia sintió un suelo frío y húmedo, y oyó el borboteo del agua, y sintió el viento mientras estaba en la cima de una colina, en el mundo inferior. Al principio tuve problemas porque, cuando usted nos dijo que eligiéramos un orificio de entrada, yo pensé en dos. Primero lo intenté con uno que no era más que una especie de cueva excavada por un bulldozer en la ladera de una colina. Trepé hasta la cueva, pero no conducía a ninguna parte. No conseguí visualizar que se abría para que yo entrara. Así que fui al otro, que era un tronco hueco que había en la finca de un amigo mío. Estuve allí hace un mes, más o menos. Me metí allí a gatas y descendí por una pequeña abertura en la que apenas cabía. Iba arrastrándome boca abajo. No tenía la desagradable sensación de arrastrarme por el fango, solo se trataba de un suelo frío y algo húmedo. Oí el borboteo del agua por alguna parte. En la finca de la que hablo hay un arroyo. Oía el murmullo del agua como si me encontrara bajo ese arroyo. Seguí gateando un buen trecho y acabé saliendo a la cima de una colina. Me sentía muy bien allí arriba, mirando a mi alrededor. Podía sentir el viento a mi espalda. Parecía como si el viento inundara mi ser de una sensación verdaderamente placentera. Luego, cuando usted nos dio la señal de regresar, volví a adentrarme en el suelo y empecé a desandar el camino. Me puse un poco nervioso cuando el tambor comenzó a sonar más rápido, como si mi corazón latiera más deprisa, era como si no estuviera seguro de volver a tiempo. Yo lo intentaba, pero la abertura era muy pequeña. Y, por fin, cuando usted le dio aquel golpe final al tambor, vi como un destello de luz. La persona que a continuación nos relata su viaje no solo tuvo la experiencia de oler, sino que encontró una vía de salida distinta de la que había utilizado para entrar. Empecé nadando en el mar, entonces caí en un enorme remolino de cientos de metros de diámetro. Dando vueltas y vueltas, cada vez me arrastraba más al fondo. Aquello duró la mitad del viaje. No dejaba de pensar cómo iba a salir de allí sano y salvo. Por fin me abrí paso y caí sobre aquella enorme margarita.
Era lo bastante grande como para servirme de colchoneta en la caída. Olía muy bien. Luego, usted me dijo que volviera y encontré una cueva, un grupo de ellas, y regresé por allí. La siguiente descripción ilustra cómo la persona en ese se adquiere nuevas habilidades, tales como cruzar la tierra a nado. Así se van acumulando experiencias chamánicas sobre cosas que serían imposibles en la realidad normal. Bajé hasta el fondo de un túnel, donde había agua, iba a meterme al agua, pero estuve buscando aquí y allá un resquicio entre la roca, no sabía cómo traspasarla, entonces descubrí que si estiraba los brazos y las piernas y procuraba ponerme lo más horizontal posible, podía atravesar el suelo a nado. De modo similar, el chamán en ese aprende a metamorfosearse en otras formas de existencia, como en el caso siguiente. Observe cómo esa persona, incluso en medio de tan radical transformación, seguía siendo consciente de la existencia de la realidad normal. Tener una parte de la mente en ENC es muy corriente en las tareas chamánicas y facilita una vuelta total, fácil y rápida a este estado. Aquí yo de nuevo estoy con la Quichi, la mascota de Nativo América. Si quieres ayudarnos poderosamente a Nativo América y hacer un aporte tremendamente significativo y también monetario, déjame decirte que justo abajo de este video hay un botón que se llama Super Gracias o Gracias. Si no te aparece, está en los 3 puntitos. En ese sentido, tú puedes hacer aportes monetarios a nuestra causa. Puedes incluso aportar muy pequeñas sumas de dinero, hasta por supuesto lo que tú quieras. Déjame decirte que si tú haces estos aportes, nos ayudarás tremendamente a que nosotros incluso podamos seguir comprando equipos, invertir en nuevas plataformas, en nuevos programas y por supuesto en distintas cosas que nos van a ir ayudando a que tú puedas aprovechar mucho mejor nuestro contenido. Así que por favor no lo olvides, un gracias o un super gracias está justo aquí abajo del video y no sabes lo mucho que te agradeceremos. Sigamos escuchando este audiolibro. Un abrazo gigante y que estés muy bien. Me adentré en un claro de un bosque que recordaba de cuando era niño. Mientras caminaba por allí, era plenamente consciente de lo pequeño que era, de que todo lo que me rodeaba era mucho más grande que yo. Era como si me encontrara dentro de un túnel. Percibía clarísimamente los sonidos y olores del bosque, y mi pequeñez. Entré en una cueva, pero no era muy profunda. De repente, me disolví. Me convertí en agua, me colé por las grietas y ahí me quedé. Al mismo tiempo, percibía con mucha nitidez lo que estaba ocurriendo aquí en la habitación, le oía a usted tocar el tambor. Así que estaba, a la vez, en dos realidades. Luego regresé por el mismo camino. A veces, al atravesar el túnel, uno pierde el sentido de la orientación o se queda encajonado. Eso le sucede incluso a los experimentados chamanes jíbaros. Si no puede encontrar una salida, relájese y espere un poco. Regresará sin esfuerzo alguno, aunque lentamente, como en el siguiente caso. Una vez vi esas ardillas terrestres cuando estaba de camping, había madrigueras por todas partes. Así que elegí una de ellas para hacer el viaje. Me adentré en el agujero y recorrí los pequeños túneles. De repente, llegué a un punto en el que el túnel se inclinaba y bajé a toda velocidad por él. No veía el final, así siguió un rato. No podía parar y no tenía idea de a dónde iba. Todo estaba negro. Hubo un momento en que estaba absolutamente desorientado allí dentro. No regresé a la superficie tan deprisa como había bajado, pero, al final, salí, aunque por un sitio diferente al que utilicé como entrada. Incluso un chamán experto puede fracasar en el intento de salvar un obstáculo durante el descenso. En esos casos, lo único que se puede hacer es regresar, como hizo esta persona. Bajé por un manantial de agua caliente que había en medio de un río. Parecía surgir del fondo de las aguas. Bajé y visualicé más o menos cómo era, no tenía colores ni nada. Desemboqué en una capa de lava o magma, no sabía cómo cruzarla, así que la seguí. Estaba atrapado allí y no sabía qué hacer.
Entonces usted golpeó el tambor para que volviéramos y regresé. Personas con buenas dotes chamánicas pueden, incluso en su primer viaje, encontrar animales, plantas y formas humanas, como en el caso siguiente. Las potencialidades de esta persona se ven reforzadas por el hecho de que incluso llegó a volar en su primera experiencia. Obsérvese cómo tuvo que hacer un cierto esfuerzo para traspasar el suelo, como el chamán esquimal del que hablamos más arriba. El viaje chamánico, a veces, es difícil incluso para los que entré en unas grandes cavernas que conozco. Recordé que había una zona que no había explorado aún, y allí me dirigí. Era muy estrecho y tuve que reptar y arrastrarme para pasar. Sin previo aviso, el angosto camino se ensanchó de manera considerable. Aquello era larguísimo y no acababa de recorrerlo. Me di cuenta de que me quedaba mucho trecho, así que, de repente, eché a volar. Iba muy deprisa, todo el rato volando. Cuando llegué a la mitad, más o menos, vi a todos esos espíritus de la naturaleza, por todas partes, con sus cuerpos etéreos. Al principio no se movían, pero luego empezaron a bailar al ritmo del tambor. Todos iban al mismo sitio, a la vez, y los había muy diversos. Había uno que era una rana con ojos saltones y una apariencia muy extraña, otro era un árbol, muy alto. Todos se movían al ritmo del tambor. Cuando usted dio la señal, regresé. También otra persona encontró animales, vio un pterodáctilo y, gracias a su autoconfianza chamánica, no sintió temor alguno. Bajé por el pozo de una mina abandonada y cuando estaba allí todo se volvió oscuro. No sé qué pasaba que no podía emprender el viaje. Apareció una plataforma con ruedas que me llevó pozo abajo. El pozo se iluminaba cada vez más con un resplandor amarillo. Había pequeñas cámaras individuales, cada una de las cuales contenía un animal prehistórico, me pareció. Todos los animales hacían algo, no sé qué exactamente, pero se movían muy agitados. Entonces la plataforma aminoró la marcha. El pozo aún estaba bañado de luz amarilla. Al volverme para contemplar aquellos animales, salió de la pared una cosa que parecía un pterodáctilo, rojo y negro. Estaba encapuchado y batía sus alas ante mí. Yo no estaba asustado, me pareció juguetón más que otra cosa. Entonces usted nos llamó de vuelta y el pájaro parecía no querer que yo me fuera. La plataforma se puso en movimiento, pozo. En nuestro último ejemplo, el viajero tuvo la sensación de haberse traído de vuelta algo, benéfico o beneficioso. Esto suele suceder a veces de manera accidental a los que experimentan por primera vez el SC. Le pregunté a esta persona si tenía algún conocimiento previo sobre lo que se hacía en mis seminarios, pues aquello podría explicar su experiencia. Su respuesta fue la siguiente: no. Intenté obtener información sobre el seminario, pero no conseguí nada. Probablemente esta persona tuviera un considerable potencial chamánico. Yo partí de un manantial, me sumergí en el de un salto y seguí el curso a través del túnel. Entonces fui a salir por otro manantial que había en un claro en la ladera de un monte. Yo me encontraba de cara al noroeste. Por alguna razón, supe que era el noroeste. Me senté, flanqueado por el manantial a mi izquierda y el bosque a la derecha. Aquello era perfecto. Ningún otro sitio de por allí era bueno, pero este era perfecto. Entonces regresé. Solo tuve que sumergirme de un salto en el manantial y volver a nado a la abertura por la que había entrado. Lo curioso es que, una vez que había salido a la superficie, tuve la impresión, muy clara, de que algo había venido conmigo. Estaba a mi espalda. Era benéfico o benevolente, no era malo.
Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Acuérdate de darle me gusta, comentarlo, también suscribirte, activar la campanita y por qué no, si quieres darnos un súper gracias en los botones de abajo. Si quieres seguir aprendiendo, también conociendo lo que es la sabiduría ancestral, por supuesto te dejo aquí varios enlaces. ¡Pam! ¡Pam! Y claramente suscribiéndote a nuestro canal. Nos estaremos viendo siempre. Tupan en Chiscama, nos volveremos a encontrar. Chao, chao.